Amigas y amigos de San Joaquín TV, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva entrevista en nuestro canal. En esta oportunidad contamos con la presencia de Camilo Escalona, una personalidad influyente dentro del mundo político nacional y que nos congratula con su presencia también al recibirnos en el Instituto Igualdad, del cual es su director. Buenos días, Camilo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por recibirnos también en tu casa. Queremos conocer acerca de tu vida y tu obra. Primeramente, saber acerca de la primera parte de ella y comencemos, por ejemplo, señalando que se le caracteriza a usted por su franqueza. Un hombre polémico, tanto por sus verdades, que más de alguna roncha sacan, tanto en el sector contrario, como también dentro de sus propios pares. Asimismo, se caracteriza usted también por el color de las palabras que profesa y también con el brío con que las emite. Bueno, esa es un área delicada, porque desde mi punto de vista no se puede hacer una política con la claridad que la gente necesita sin la franqueza. Pero la franqueza no se debe confundir con la insolencia o la descalificación. De manera que aquí creo que se refleja que la política es un arte complejo. Una de las cosas que a mí más me revela y me causa rechazo es la hipocresía y el cinismo. Por eso, en mis expresiones políticas trato de hablar con claridad, de manera recta, directa, y haciendo juicios o conceptos sobre los temas que se están tratando con precisión. Tal vez un poco eso influye en mí, el viejo adagio popular de que al pan pan y al vino vino. Pero no se debe confundir eso con la descalificación personal. La política es una actividad que la realizan las personas a través de las palabras. Entonces, muchas veces se confunde al ser una actividad de individuos concretos ejercida a través de las expresiones de esos individuos, se confunde lo personal con lo político. Yo siento que en eso hay que tener sumo cuidado, porque uno no debe descalificar al interlocutor. Uno no debe despreciar a la otra persona. Entonces yo acepto que en mi caso a veces la franqueza me pone en una frontera que puede ser riesgosa. Yo acepto correr el riesgo, porque rechazo la hipocresía y el cinismo, o la ambigüedad. Entonces, pero hay que tener presente que ninguna de estas áreas es ilimitada. Uno tiene que saber que a veces se puede deslizar sin que uno lo quiera al ámbito del ataque personal. Y tiene que hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Así que el ejercicio de la franqueza es parte, creo yo, de la obligación de un dirigente político, pero debe hacerlo teniendo presente que no es infinito el ámbito de acción de la franqueza. Usted así da buena cuenta la obra, tanto política que usted ha realizado. Se admira desde lejos, sin duda, ese hecho. ¿Cómo ha sido eso llevado a cabo? Y porque tiene una razón lógica, es lograr los objetivos que usted se ha propuesto. Sí. Miren, eso yo creo que influye en mi hogar. Mi padre fue panadero, concretamente obrero panificador, no dueño de panadería, durante toda su vida. Mi madre era costurera, trabajaba en la casa, por trabajador independiente. Y entre los dos
nos permitieron, con sus ingresos que eran modestos, pero nos permitieron a los 3 hermanos tener una vida digna, sin trauma. En mi casa nunca faltó la comida, por ejemplo, ¿no? Siempre teníamos desayuno, almuerzo y comida. Nunca tuvimos privaciones que fueran extremas. Pero eso fue el resultado de la enorme tenacidad de mi padre para trabajar y de la perseverancia de mi madre. Lo he dicho otras veces, a mi hermano no le gusta que cuente estas cosas, pero mi padre se emborrachaba. Lo hacía de manera seguida, casi todos los días, pero nunca dejó de ir a trabajar. Yo me acuerdo que con el cuerpo malo, como se dice, se levantaba igual. Él trabajaba en la primera, el turno que hace el pan de la mañana. Depende de la cantidad de quintales de harina o de sacos, como dicen los panaderos, la hora en que tenía que irse a trabajar. A veces iba como a las 10:30 de la noche, otras veces como a las 11. A veces el turno empezaba a las 12 hasta las 7, 8 de la mañana. Y llegaba a la casa a veces bien caramboleado, tipo 4 o 5 de la tarde. Dormía poco, 3, 4 horas, a veces menos, y se levantaba igual. Y trabajaba igual. Y mi mamá se conseguía todo tipo de pololos. Me acuerdo que un tiempo nos tenía todos sacándole fleco a unas mantas, unos pedazos de tela, de lana, a las que se le sacaban las orillas y le hacíamos los flecos. Entonces todos los de la casa teníamos que trabajar en esa actividad. Y ella, era re poco lo que le pagaban por cada una de esas mantas, pero en el total de las que lográbamos hacer entre todos, lograba un aporte para el presupuesto familiar. Le hacía el cuello, ¿no? Otras veces hacía delantales o armaba delantales porque le pasaba la tela ya hecha. En algunas partes le llaman maquila a este trabajo. Sí. Siempre tenía la voluntad de trabajar. Nos hablaba acerca de que tu hermano se molestaba cada vez que hacíamos una referencia familiar. Sí, una vez me llamó por teléfono, me dejó bien arriba con expresiones bastante ásperas por mí. Pero bueno, yo siento que la vida fue como fue y no veo que sea ninguna falta de principio de parte mía contar cómo fue la vida en mi hogar. Además, lo hago con un enorme cariño y respeto por mis padres, porque respecto de ambos tengo un cariño que me ha acompañado a lo largo del tiempo de manera inquebrantable. Nunca he sentido, por ejemplo, complejo. Mi padre fue un trabajador, forzado. Me siento orgulloso de ser de un hogar obrero, de manera que no le encuentro razón a que mi hermano se enoje conmigo por este motivo. Bien, su biografía, y de alguna forma lo tocamos anteriormente, dice que usted ingresó a la juventud del Partido Socialista en 1969, a los 13 años, como usted bien lo dijo. Sinceramente, a esa edad, ¿se puede tener una verdadera conciencia política y social como para tomar una decisión tan importante de militar en un partido político, toda vez que el PS, como todo el mundo lo sabe, posee una orgánica, y en esa época suponemos aún más, bien rígida? ¿Cómo veían esos ojos de niño a esos personajes influyentes de Chile? Mire, yo creo que depende de cada persona.
no me siento yo como una especie de doctor para dar recomendaciones. Depende de cada cual. Lo que pasa es que mi papá era un obrero con fuerte conciencia de clase y era allendista hasta los huesos. Y en mi hogar se juntaba el núcleo del Partido Socialista de la población. Entonces yo me acuerdo que eran personas muy organizadas, ponían una cuota de sus ingresos que no eran muchos. Tengo un nítido recuerdo, por ejemplo, cuando compraron madera e hicieron bancas. Estas bancas quedan en un rincón del patio de mi casa, pero se colocaban toda vez que hacían las reuniones. Se daban a sí mismos lo básico para poder funcionar. No voy a decir de que juntaban grandes cantidades de dinero, ni mucho menos, pero ellos eran capaces de financiar su propia actividad. Y yo de pequeño, tenía 7, 8 años, me instalaba entre medio de las bancas y, como se dice, paraba la oreja de todo lo que hablaba, de la junta de vecinos, de los temas del sindicato, de los pliegos de peticiones, de unas huelgas que participaron o de un paro. ¿Y qué le llamaba más la atención de eso? De las campañas de Allende. Entonces yo solo me iba haciendo ya de pequeño mi propio background, por así decir, entre comillas, ¿no? Me iba haciendo parte de lo que miraba y escuchaba. Hasta que un día, al llegar al Liceo 6 en San Miguel, en ese tiempo San Joaquín era San Miguel. Exacto. Es una decisión. Sí. La madre comuna en San Miguel. Sí. Iba llegando yo al Liceo 6 y habían unos jóvenes que estaban repartiendo unos volantes. Ya. Y estos volantes estaban firmados por la Juventud Socialista. Y dije yo, aquí también hay socialistas. Claro, yo era niño, me llamaba la atención. Y me quedé inquieto todas las 2 primeras horas de clase, porque esto fue al ingreso, como a las 8 de la mañana, 8:15 que entrábamos a clase. Y al primer recreo de las 10, yo en Chicago me fui para el primer patio, no me fui con el curso, a mirar. Y ahí estaban los mismos que estaban repartiendo los volantes. Yo me acerqué a ellos y le dije, oye, aquí hay unos socialistas. Claro, me dijo, yo soy socialista. Le dije yo. Y yo también, pues. Me dijo, tú también soy socialista. Yo era chiquitito. Claro, le dije, yo también soy socialista. Y yo, bueno, yo quiero también participar. Y me invitaron a la reunión del núcleo. Y empecé, era los lunes, a las 4 de la tarde, me acuerdo. Ahí en el Paradero 2 de la Gran Avenida, en la Sala Chile, que se llamaba antes. Entre Carlos Baldovino y la calle que viene, la posterior. Al inicio del Parque Supercasó. Así que empecé a participar. Fue para mí una cosa normal. No fue nada raro. Claro que me empecé a involucrar mucho. Y el año 69 me acuerdo que habían varios jóvenes que iban en cuarto medio y naturalmente dejaron de ser secundarios. Yo iba en primero y pasé a segundo, para el 71. Y quedé solo. Y quedamos los más chicos, entre comillas. Y entonces yo dije, bueno, pero ya que se fueron los demás, podemos seguir nosotros. Así que yo me preocupé de buscar a los demás y seguimos con el núcleo. Me eligieron jefe del núcleo. Y el año 71 ya empecé a opinar en las reuniones del centro alumno. El año 72 fui candidato a presidente del centro alumno y salí elegido presidente. Y después fui candidato a presidente de la FECES. Ya estaba muy involucrado.
Así que no fue raro que el 73, el 11 de septiembre de la noche, salí requerido en un bando de la Junta Militar para presentarme a la unidad militar más cercana. Yo sabía que eso era fatal, o casi fatal. Conozco a personas, incluso figuras políticas de entonces, que eran ministros de Allende, que no tuvieron la misma opinión que yo, y fueron y se presentaron. Bueno, ese mismo día los encerraron en los subterráneos del antiguo Ministerio de Defensa, ahí en Alameda con Centeno, o en la Escuela Militar, que era el otro lugar de detención. Ese mismo día los golpearon algunos, los empezaron a maltratar y a vejar. Y al poco rato estaban sometidos a trabajo forzado y a todo tipo de vejaciones en la isla Dawson, en el sur del país. Yo, tal vez por ser hijo de panadero y por haberme criado en una población, me dije a mí mismo que ni eso me iba a presentar. Así que tuve una breve clandestinidad de un par de meses. Me protegieron mis amigos del Liceo 6. Anduve ahí en las poblaciones que están en la frontera entre San Miguel y San Joaquín, en La Legua, por ejemplo. Escondido varios días o semanas, hasta que el padre Rafael Maroto me llevó a la Embajada de Austria. Y salí con asilo político y regresé, porque no me quise quedar fuera de Chile. Regresé clandestinamente el año 82 y viví hasta el año 88 ilegal, hasta la campaña del no. Ahí recuperé mi legalidad y participé de la campaña del no y de la derrota de Pinochet el 5 de octubre del 88. Y antes ya me hice dirigente del Partido Socialista, pasé a formar parte de su comité central y del año 84 hasta el 88 fui el encargado del Frente Interno del Partido Socialista que dirigía Clodomiro Almeida, aquí en la clandestinidad en Chile. Una meteórica carrera, Sí. sin duda. Muy rápida. Complicada. Y muy Claro, complicada. rápida sí. porque no había tiempo. En ese tiempo, cuando las cosas eran más duras que ahora, faltaba gente. Pero el momento es, ¿qué lo muchos me decide echan en usted? cara. Fíjese, ahora a veces me echan en cara y me dicen, pero ¿cómo yo esté tanto tiempo que es dirigente? Y yo digo, yo no lo busqué. Yo no me autopropuse para ser dirigente. Cuando se elegía la comisión política en esa época eran re pocos los que estaban disponibles para tener cargo de la comisión política. Cuando Clodomiro Almeida en el exilio me dijo, mire compañero, ¿usted se atrevería a hacerse cargo de la estructura interna del partido en Chile? Yo le dije, sí, me atrevería. Volviendo ilegal, me atrevo. Entonces, yo me doy cuenta ahora, por ejemplo, que para candidatos presidenciales hay como 50 candidatos presidenciales. Pues yo levanto una piedra y sale un candidato presidencial. Pero en ese tiempo no. Yo no busqué las responsabilidades que tuve. ¿Y qué lo decidió hacerlo? Mi compromiso con los caídos. Si uno saca la cuenta de lo que estoy narrando, cuando fue el golpe de Estado yo tenía 18 años. Los que dirigía la Juventud Socialista era la generación que estaba arriba de la mía, o sea, los que tenían 23, 24, 25 años. Por la brutalidad y la violencia del golpe de Estado, el Partido Socialista quedó descabezado. Y entonces mis amigos o compañeros, esa generación tan joven, quedó, por los hechos también, en la jefatura del Partido Socialista.
Y el año 74-75 prácticamente que todos fueron capturados por la DINA. Y fueron la mayor parte de ellos detenidos desaparecidos. Carlos Lorca, Ariel Mancilla, Joel Guayquiñiz, muchos más. Y mi compañero de banco, que vivía en la calle Sebastopol, cerquita a donde termina la comuna de San Joaquín actual. Correcto. O donde casi termina, digamos. Era de esa calle mi amigo, compañero de banco, Eduardo Muñoz. Él fue detenido por la DINA en agosto del año 74. Lo asesinaron brutalmente. Entre otras cosas, le arrancaron los ojos, le cortaron los genitales, para que él delatara el lugar donde podían encontrar al dirigente portuario Ezequiel Ponce, que era en ese momento el jefe del Partido Socialista de la clandestinidad, que después fue capturado desafortunadamente en junio del año 75. Entonces yo no podía romper esa obligación moral con mi propia generación y con los jóvenes que habían sido borrados prácticamente por la represión. Ese fue el principal factor que me hizo tomar la decisión de volver clandestinamente a Chile. Camilo, ¿cómo sobrellevaba entonces esa carga emocional de amistades que fueron prácticamente o realmente asesinadas, con la obligación política por una causa, por un compromiso social? Bueno, mire, es difícil, ¿eh? Bueno, yo primero viví un exilio, tuve del 74 al 78, nunca me quise quedar. ¿Ah? Evité, por ejemplo, echar raíces. En la última etapa de mi exilio, entre el año 78 hasta comienzos del 82, yo la viví en Alemania Oriental de entonces, en Berlín. Ya tenía 23 años, 24 años, estaba más grandecito. Perfectamente podía haberme dejado tentar, ¿no?, por casándome o estableciendo una pareja con una alemana. Ahora que salió el Mundial de Fútbol, todos los jóvenes han visto las virtudes físico-anatómicas de las jóvenes de ese país. Así que tentaciones había. Claro. Nunca quise echar raíces para volver a Chile. Siempre tuve presente que no iba a estar al final tranquilo con mi conciencia si es que me resignaba al exilio. Y el regresar, con todo lo difícil y el miedo que eso me significaba, paradojalmente me dio tranquilidad de espíritu. Yo cuando volví a Chile, estaba asustado, por supuesto, pero me sentí nuevamente en mi casa. Habiendo en ese tiempo conciencia social, conocimiento de partido, praxis también política, de esa época a hoy día, ¿cómo ve usted los nuevos tiempos o esta forma de hacer política actual? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es absoluta, total, porque primero, en la ilegalidad todo es hermético. De hecho, cuando yo salí a la legalidad del año 88, como acostumbrábamos a hablar bajito, fuera en
en una iglesia, fuera en un café, fuera almorzando o fuera en una casa, una reunión que los vecinos no tenían que escuchar que habían 10 gallos reunidos, ¿no? Uno habla bajito. Yo mismo me daba cuenta, ¿no? Que no tenía un tono de voz apropiado. Y todo se hace secreto. La vida y la legalidad es completamente hermética. Entonces, el año 88 fue una transformación total, porque, imagínense, yo salí de la clandestinidad y pasé a ser vicepresidente del conglomerado que se llamaba Izquierda Unida en ese tiempo, y me invitan a un foro en la televisión donde me encontré con los mismos que eran los sostenedores de la dictadura que a mí me perseguía, en un foro en que ellos estaban por el sí y yo estaba por el no. Usted comprenderá que no eran circunstancias nada fáciles. Ahora, yo sé a dónde iba su pregunta, en el sentido de que ahora, 25 años después o 30 años después de esos acontecimientos, la política se ha hecho muy frívola. Hay algo que los dirigentes políticos no saben gobernar, que es la potencia que le entrega preponderancia a los medios de comunicación. Entonces, dentro de los dirigentes políticos hay una convicción que a mí me parece que es profundamente perversa. El que no sale en la tele no existe, ¿no? De manera que muchas veces las personas que participan de la actividad política dicen cosas que ni siquiera están convencidos de ellas por la necesidad de tener presencia mediática. Entonces la política se ha hecho superficial. Es gritona, la política se puso chillona, bulliciosa, porque los protagonistas de la política tratan de ser escuchados de cualquier manera y piensan que para lograrlo no tiene que ser la seriedad, la responsabilidad o la fortaleza de su mensaje lo que importa, sino que levantar la voz, por así decir. ¿Ah? Decir, no necesariamente gritar, pero decir cosas fuertes, que impacten. Y al día siguiente ya no hay impacto y lo que dijeron se olvidó, porque no tenía ni seriedad, ni responsabilidad, ni consistencia. Entonces, este es un problema que afecta a todas las fuerzas por igual, ¿eh? Porque no importa cómo, el problema es hacer la noticia. Y eso conlleva lo que la gente mira con mucha distancia y recelo, que son los conflictos dentro de los propios partidos. El adversario mayor no parece que fuera el que piensa distinto, sino que el amigo del partido o el compañero del mismo partido o el correligionario o camarada de la misma organización o del mismo bloque político. Muchas veces observamos que se ha generado lo que yo llamaba en otras ocasiones, pero atendiendo a este fenómeno, el canibalismo político. O sea, que las acciones de quienes ejercitan la política tienen como propósito fagocitar a los de su propia especie, ¿no? en un ejercicio que ha debilitado muy profundamente el proceso democrático de nuestro país. Así que en primer lugar, la naturaleza de la política cambió porque bajo la dictadura tiene una naturaleza distinta,
Pero si comparamos del 90 para acá, o sea, ya restablecía la democracia, a lo que es hoy, creo que el desafío de la política es mayor. ¿Ah? Respecto a los movimientos sociales, también quisiera decir una cosa. Yo creo que no se deben confundir los movimientos sociales con la política propiamente tal. Independientemente que dirigentes de los movimientos sociales se transformen en dirigentes políticos. ¿Ah? Pero creo que en eso hay un problema conceptual, porque en los movimientos sociales son por su naturaleza transversales en el verdadero sentido de la palabra. O sea, con la educación gratuita y de calidad puede estar de acuerdo una persona que vaya desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana o Renovación Nacional, o incluso tal vez alguien de la UDI podría estar de acuerdo en que haya educación gratuita y de calidad. Es decir, los movimientos sociales expresan grandes convicciones o banderas nacionales. Los dirigentes políticos naturalmente tienen que preocuparse que sus banderas tengan también una calidad o un alcance nacional. Pero el dirigente de un partido está representando una corriente de opinión ideológica y política diferente al movimiento social. Pero sobre lo mismo, ¿dónde está la sincronía? Entonces, en aquellos temas que los movimientos sociales abordan. Los dirigentes políticos tienen que respetar a los movimientos sociales en lo que ellos son. Los movimientos sociales deben ser autónomos, en mi opinión. Autónomos. Tienen que representar de manera genuina banderas que agrupan a personas de diferentes vertientes ideológicas y políticas. Son banderas universales las de los movimientos sociales. En cambio, los partidos políticos aspiran a dirigir el Estado, a poder trasladar y dar viabilidad a esas demandas universales en la acción del Estado, que seguramente no las va a poder hacer todas de una sola vez, que las va a tener que jerarquizar, va a tener que priorizar, va a tener que buscarle recursos, va a tener que armonizarla, porque no todos piensan de la misma manera, pueden compartir la misma bandera, por ejemplo, la educación gratuita y de calidad, pero no van a pensar de la misma forma cómo se hace esa educación gratuita y de calidad. Por ejemplo, respecto de la municipalización o no. Yo conozco perfectamente personas que están por una educación gratuita y de calidad y quieren que la municipalización siga y otras que quieren que se termine la municipalización. O sea, ya la política adquiere un grado de definición y complejidad mayor, que no la tiene el movimiento social, porque el movimiento social levanta una bandera universal. Por eso es que los partidos políticos son más antipáticos, porque tienen que tomar decisiones. Entonces, lo que yo veo que a los dirigentes políticos de hoy no les gusta esa parte de la política, les gusta solo los aplausos. ¿Ah? Que todos lo apoyen. Como dice la canción de los prisioneros de los años 80, nunca quedan mal con nadie. ¿Ah? El dirigente político trata de que todos lo aplaudan, pero tiene que tomar decisiones también. O sea, su labor, de la esencia de su labor, es asumir decisiones que se van a llevar a cabo en la acción del Estado. Y claro, ahí el ángulo o el ancho va a ser menor. Cuando llega la decisión a la actividad práctica de la acción del Estado, traducida en un proyecto de ley, traducida en acciones concretas, naturalmente que va a ser menor la cantidad de apoyo. Pongo, por ejemplo, un caso. Todos partimos de la base que ahora la reforma educacional tiene que llevarse la mayor cantidad de los recursos que se están tratando de recolectar en las reformas tributarias. Perfecto. Ya en eso podemos decir que hay un 80% de acuerdo. Pero no es solo el gasto que tiene el problema social en Chile. Hay dos gastos que son enormes y que están ahí puestos en la agenda, que son salud, porque el tema de la salud está mal y del deterioro de la salud pública es enorme, y el tema de las pensiones o la previsión, ¿no? En Chile nosotros tenemos un sistema previsional tan anormal en que la gente no se puede jubilar, porque si se jubila cae en la pobreza, porque la jubilación que tiene no le alcanza a evitar caer en la pobreza, ¿verdad?
La diferencia entre su remuneración y la pensión es tan grande que no se sostiene y la gente sigue trabajando después de los 70 años, sí, hasta que se muere prácticamente. Ya. Entonces uno puede decir, ya, tenemos la educación, perfecto. ¿Y después qué? ¿Cuál es la prioridad después? ¿La salud o la previsión? ¿O la demanda de tierras del mundo indígena? ¿O las necesidades de vivienda que tiene la gente? O sea, ya son temas opinables. Un jubilado con toda razón va a decir, no, pues la previsión primero. Pero una mamá de 30 años que tiene 2 chiquillos va a decir, no, pues arrégleme la salud porque yo no quiero que mis chiquillos se me enfermen y quiero saber cómo sostenerlos. ¿Ah? O perfectamente un dirigente poblacional puede ser, oiga, pero yo no podemos seguir viviendo con la calidad de casas que tenemos, así que vamos colocándonos con el tema de la vivienda. O sea, la política, al final, enfrenta decisiones que son inescapables. Y los dirigentes políticos, las figuras políticas tienen que finalmente responder por las decisiones que toman. Por eso que no es lo mismo el movimiento social que las fuerzas políticas. Y lo peor es cuando las fuerzas políticas quieren manipular a los movimientos sociales. ¿Ah? Por ejemplo, yo era dirigente del Partido Socialista, iban una señora de un movimiento social y me tomaba la sede del Partido Socialista por el tema de la vivienda. Y después, esas mismas personas se presentan con una lista de candidatos a presidente de la República, senadores y diputados. Entonces, ¿qué son? ¿Son un movimiento social o son una fuerza política? Lo que son en rigor son un grupo político, porque lo que se presentan es para dirigir el Estado, ¿no? Tanto desde el Ejecutivo como desde el Parlamento, ¿no? Pero pasa la elección y una semana después hacen una manifestación en la Alameda, de nuevo como movimiento social. No, pues no es así la cosa. Uno no se puede estar cambiando de camiseta como los futbolistas en el entretiempo. Entonces yo sostengo que los movimientos sociales tienen que ser respetados rigurosamente en su naturaleza, en la demanda universal que ellos representan, y que las fuerzas políticas los tienen que saber respetar en esa condición. ¿Y en la actualidad usted siente que el mundo político está en sincronía con las demandas sociales? ¿Están siendo escuchadas esas demandas sociales? Mire, lo que pasa es que el mundo político está tratando de responder a esas demandas sociales que se acumularon. ¿Y cuál es la responsabilidad de aquellos actores políticos antiguos o anteriores a esta escena política actual de aquella acumulación de demandas sociales no resueltas? Bueno, ahí hay 2 tipos de responsabilidades. Pues yo creo que los que se opusieron a que las cosas se enfrentaran a tiempo y los que no lograron tener el apoyo necesario para actuar de manera oportuna. Por ejemplo, hoy día la juventud se pregunta por qué se demoraron tanto con las reformas constitucionales. Bueno, el paquete de reformas constitucionales más importante que se aprobó en estos años fue recién el año 2005, habiéndose restablecido la democracia el año 90. ¿Verdad? O sea, la inamovilidad de los comandantes en jefe de la Fuerza Armada. Ahora el presidente, si una autoridad militar le falta el respeto, como hizo por ejemplo un general, que el año 90 o 91 no quiso saludar al presidente Elgo en la parada militar. Parera. Parera. El presidente, bueno, no lo pudo llamar al retiro. Quedó lo más tranquilo. O sea, le faltó el respeto frente al país y siguió siendo general. Se subió arriba de su caballo y siguió como si nada hubiera pasado. Bueno, hoy el presidente de la República recuperó plenamente su autoridad tal porque él puede darle una instrucción al comandante en jefe de la institución respectiva y si éste no actúa, lo puede llamar al retiro.
se terminó el carácter tutelar del Consejo de Seguridad Nacional, es decir, los propios uniformados se podían reunir por su solo acuerdo y podían tomar resoluciones que podían ser en contra del propio presidente de la República, que presidía el Consejo de Seguridad. Todo eso se terminó en la reforma constitucional del 2005. Se acabaron los senadores designados y vitalicios, en fin. O sea, las reformas más importantes recién fueron en el año 2005. ¿Y qué es lo que pasó en 15 años? Que la combinación de partidos de la UDI y Renovación Nacional se opusieron permanentemente a esta reforma. Yo he escuchado ahora que muchos dicen, no, si todo esto fue un arreglín, el restablecimiento de la democracia fue un arreglín. Yo sostengo que no fue un arreglín, porque la democracia se recuperó porque el 5 de octubre Pinochet quedó en minoría y la derecha tuvo una derrota política. La derecha se empeñó hasta el final en mantener a Pinochet en el poder. Y lo respaldó con toda su energía, con todos sus recursos y sus medios económicos. Y el pueblo lo derrotó. O sea, fue una derrota política la que permitió iniciar el largo proceso de restablecimiento de la democracia. Y aún así después, la derecha se empeñó en mantener los enclaves autoritarios hasta el año 2005. Eso no excusa que nosotros como coalición no hayamos cometido errores. Por ejemplo, yo creo que fue un error el llamado financiamiento compartido de la educación. Yo era diputado cuando eso se propuso, voté en contra. Fue una de las pocas veces que yo falté a la disciplina de la coalición. Pero me enorgullezco de haber votado en contra del llamado financiamiento compartido en la educación. Y, por ejemplo, ¿qué otro error más? Durante la administración del presidente Lagos, que yo al presidente Lagos lo apoyé, porque le tocó un periodo difícil, estábamos en baja económica, prácticamente estábamos en recesión, se elevó el desempleo y fue un gobierno que en su primera etapa tuvo bastantes dificultades económicas a comienzos de los 2000. Pero eso no significa que no cometiera errores. Por ejemplo, ¿qué error cometió? Quedó claro que cometió un error grave. ¿Cuál, por ejemplo? El llamado CAE, ¿no? El crédito con aval del Estado. Eso finalmente generó endeudamiento a los jóvenes y además le generó una bolsa de ganancia a los bancos enorme, ¿no? Con los préstamos y con la tasa de interés que cobraban por esos préstamos. Entonces, lógicamente que fue un error la manera en que se buscó resolver el problema del endeudamiento de los jóvenes para poder financiar la educación superior. Pero no se debe olvidar, independientemente de esos errores, que los enclaves autoritarios se mantuvieron hasta el 2005, porque nosotros teníamos minoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Camilo, escucharlo a usted es como escuchar la historia de Chile, de los últimos 50 años por lo menos. Bueno, yo escribí un libro que se llama De Allende a Bachelet, pero al empezar a hacerlo me di cuenta que no era posible partir mecánicamente el 4 de septiembre, el día de las elecciones, porque ¿cómo era posible, cómo ocurrió que los dos candidatos presidenciales progresistas, Allende y Tomic, tuvieran casi más del 65% de los votos del año 70? Es una cosa inimaginable para los años posteriores, ¿no? Así que me tuve que ir un poquito para atrás, al gobierno de Frei Montalva y de hecho, por ejemplo, la reforma agraria, el primer proyecto de reforma agraria se implementó en Chile con el gobierno de la derecha de Jorge Alessandri en los años 60. Pero igual hice ese libro a pesar de que en alguna frontera hay que partir. Y ahora hicimos un libro de entrevista que se llama Duro de Matar. ¿Ah? ¿Aludiendo a quién? Que es una obra que me propuse hacer en que abordamos los temas que aquí estamos hablando, especialmente uno que tocamos hace poquito, que es que yo pienso que la democracia no se la regaló al pueblo, ¿no? La democracia no fue un regalo, no fue así una dávida que le dieron al pueblo de Chile. El pueblo de Chile la conquistó, la recuperó, correcto, la consiguió,
de mil maneras, ¿no? A través de infinitas escaramuzas. Y luego con la capacidad que tuvo de organizar sin pedir el fraude el 5 de octubre del año 88. Pero yo trato de rebatir una idea que me parece profundamente equivocada, que se instaló en el curso del último tiempo, como que si aquí la democracia hubiera sido un favor que le hicieron al pueblo de Chile. Eso no es así, en mi convicción. Bueno, decíamos que usted ha sido presidente del Senado, senador también como tal por la región de los lagos, sí, del Biobío y de la región metropolitana. Hablemos particularmente de la región del Biobío, donde está presente todavía la cuestión mapuche. ¿Cómo ve usted este asunto que ha sido mediáticamente llevado a tal punto como condenar la misma causa mapuche incluso? Mire, yo pienso que estamos en pleno proceso de cambios, porque hasta el régimen militar, yo creo que prevalecía en nuestro país una idea artificial de lo que somos. La ideología de la derecha había teñido nuestra propia percepción de lo que somos como chilenos. Y nos mirábamos a nosotros mismos como una raza guerrera que había sido el resultado de la fusión entre el español y el mapuche en una nueva raza. Pero eso no tiene sustento. Nosotros somos una nación multicultural. Nos tenemos que aprender a conocer de una manera nueva. Tenemos inmigraciones que pesan mucho en nuestro país, bueno, prácticamente en todos los países. Hoy día la teoría de la raza pura quedó definitivamente en el entierro. Nosotros hemos tenido inmigraciones muy importantes, bueno, no solo de los españoles, hace más de 500 años, tuvimos inmigraciones de los alemanes, que marcan nuestra cultura. Es cosa de ver la pastelería chilena, cómo tiene mucho que ver con el aporte que hicieron los alemanes que llegaron a la 9ª y 10ª región, o lo que hicieron los croatas, tanto en Antofagasta como en la región de Magallanes. Ahora hemos tenido otras inmigraciones, es cosa de mirar la comida china. Ahora estamos celebrando en estos días el Día de la Comida Peruana. O sea, son movimientos migratorios propios de la sociedad que dejan su huella profunda en la cultura de las naciones. Somos una nación multicultural. No somos una raza de guerreros, ¿no?, como nos trataron de convencer los historiadores durante la mayor parte de nuestra historia. Si nos entendemos como una nación multicultural, tenemos que fabricar un espacio para todos dentro de este territorio nacional que nos cobija. Correcto. También sería importante conocer su opinión respecto de cómo ve o avisora la salida, la solución frente a todos los conflictos políticos que se presentan actualmente en la escena chilena, en la escena política nacional. ¿Cómo avisora usted la salida del nuevo panorama político chileno? Mire, yo pienso que la reforma tributaria va por un camino ya encauzado. Creo que fue una victoria democrática el que el Parlamento apruebe finalmente un cambio que van a significar cerca de 8.000 millones de dólares para gasto social. El que la derecha lo votara a favor a mí me parece un resultado de los movimientos sociales del último tiempo. Esto era imposible que ocurriera hace poco tiempo atrás. Veo más complejo el tema de la reforma educacional. Ahí el gobierno tendrá que encontrar un camino que viabilice la reforma educacional. Yo hubiera partido por la educación pública. Creo que el orden de los factores en este caso influye, porque colocar todo el esfuerzo inicial en la educación particular subvencionada no ha sido feliz, en mi opinión. Yo hubiese comenzado la reforma educacional con un gran esfuerzo para mejorar la situación del magisterio, para resolver los problemas de infraestructura de la educación pública, para resolver los problemas de los asistentes o trabajadores de la educación, para resolver finalmente el tema de la municipalización. O sea, yo hubiera comenzado por la reforma en la educación pública. Entiendo que en este mismo rato que estamos haciendo esta entrevista, el comité político del gobierno está reunido en el Cerro Castillo en Viña del Mar para tomar decisiones que permitan ajustar la marcha
del gobierno y sacar adelante estas reformas. Yo creo que son indispensables. La reforma tributaria, la de educación, una reforma para avanzar hacia una nueva constitución, el tema de la salud, el tema de la previsión. Y por eso sostengo que la nueva mayoría se tiene que mantener unida y que hay que evitar peleas absurdas e innecesarias, porque estas reformas son de tal amplitud y volumen que necesitamos ganar la próxima elección presidencial. Yo no estoy por entrar en el debate de los nombres, que es una tontera. Si sirve esta persona o esta otra persona, queda mucho tiempo para el tema de las personas. Pero todos sabemos que una reforma educacional se implementa a lo largo de varios años, que restablecer la salud pública demora también varios años. El tema de la reforma de las pensiones, eso para Chile va a significar un costo gigantesco y también un esfuerzo de varios años para que podamos tener pensiones que le permitan a la gente jubilarse, porque si no tiene que seguir trabajando hasta que se muera. Todo eso nos debiese mantener unidos y evitar peleas que muchas veces no se explican ante la gente. ¿Cuál es su relación con Michelle Bachelet? Sabemos que en el primer mandato usted tuvo una cercanía importante y hoy día, al parecer, por lo menos mediáticamente no se ve esa relación, aunque sí se rumorea que usted está presente de todas maneras a través de otros personajes influyentes como Lewy. Mire, yo fui presidente del Partido Socialista los 4 años del primer gobierno de Bachelet. Así que no había ningún hecho oculto. Yo como presidente del Partido Socialista me dediqué con todas mis capacidades a ayudar a ese gobierno. Incluso me criticaban en la región de los lagos, que a veces tenía poca presencia. Mire, yo iba prácticamente toda la semana a la región de los lagos y me saqué la mugre trabajando. Puede ser que alguna vez no fuera, ocasionalmente, pero nunca viajé afuera de Chile, salvo una vez, 15 días, por un compromiso que tenía con mi hija. No me gusta viajar nada, me dediqué los 4 años a apoyar a Bachelet. Pero era presidente del Partido Socialista. Ahora no tengo esa responsabilidad. De manera que no tengo, en consecuencia, un trato o conversación con la mandataria. Y respecto del subsecretario del Interior, don Mahamud Alewi, que usted nombra, yo tengo una fuerte relación política con él. Pero él es subsecretario del Interior, yo soy presidente ahora del Instituto de Igualdad. Imagínese usted, las tareas del subsecretario del Interior son indelegables. Yo no puedo, por así decir, entre comillas, ser una especie de mentor en la sombra de lo que él hace. Eso es imposible. Las personas que piensan así no conocen el aparato de Estado. Imagínate, todo el problema de seguridad que hay ahora, con esos bombazos y todas estas cuestiones, ¿no? El subsecretario realiza una actividad inagotable. Tiene que reunir con las policías, con los de investigaciones, con los carabineros, tiene que recibir a los intendentes o gobernadores, tiene que mantener la información de todo el país. Viene un temblor, allá se tiene que ir para la ONEMI, un terremoto por aquí, un incendio por allá. O sea, la actividad de una persona en el aparato de Estado lo consume todo el día. Yo me siento contento porque, no sé, cada 20 días o no sé por ahí, él se hace un tiempo, nos hacemos un tiempo y tenemos conversaciones de tipo político. Pero la idea de que hay un poder en la sombra, eso es una cosa de fantasía. No, simplemente no tiene ninguna posibilidad de ser así, del punto de vista de cómo las funciones de esos funcionarios públicos los consume de tal manera que no tienen, yo creo, ninguna posibilidad de tener el grado de conversaciones, de diálogos políticos que ellos quisieran tener. Y respecto de lo que es un mensaje final para la gente, para quienes nos están viendo aquí a través de San Joaquín TV, ¿qué les podrías transmitir, Camilo?
Bueno, para mí las calles de San Joaquín forman parte de lo que ha sido mi experiencia vital. Como antiguo sanmiguelino, el mismo 11 de septiembre estuve en sus calles, muchas familias me acogieron, me ayudaron en circunstancias y momentos muy difíciles. Así que San Joaquín para mí sigue siendo parte de San Miguel, aunque tal vez la necesidad de tener una identidad como comuna le haga a los vecinos y a las familias enfatizar su pertenencia a San Joaquín. Pero para mí son parte de mi experiencia vital, así que les hago llegar un gran abrazo y les deseo lo mejor como comuna. Y de esta manera nos estamos despidiendo de ustedes, amigos, y agradeciendo la gentileza que tuvo Camilo Escalona junto con habernos recibido en su Instituto de Igualdad, y será hasta una próxima oportunidad.